Dios les bendiga, jóvenes. Qué bueno que estén conectados por este medio y que nos puedan escuchar también, ¿verdad? En esta oportunidad, nuestro segundo podcast de esta temporada acerca de guardar la palabra. Estoy con Sammy y Pablito. En la anterior no pude estar. Hoy sí ya estamos acá con todo el entusiasmo de dar inicio a este nuevo segmento que se inició el mes pasado, que es guardando la palabra, que es un tema que el Señor nos pide meditar y conversar acerca de este tema de guardar la palabra, y lo encontramos en Salmo 19:7. Es un pasaje que el Señor nos hablaba a nuestro corazón acerca de guardar la palabra con ciertos motivos bien especiales, y el primer motivo era lo que los hermanos platicaban en el podcast anterior acerca de que ese guardar la palabra del Señor, ese conocer la palabra del Señor, convertía el alma. Eso es lo que se estuvo hablando en el podcast anterior, de convertir el alma. Ahora hay otra peculiaridad bien interesante en Salmo 19:7. Ahí lo encontramos acerca de convertir el alma, pero ahora hay una referencia en el segundo paso que está en Salmo 19, y que es después de convertir el alma. Hay algo bien interesante, y así vamos a ir encontrando cosas interesantes que está en Salmos 19, y en esta oportunidad pues vamos a estar meditando acerca de que la palabra del Señor es un testimonio fiel, y que ese testimonio fiel no hace a nosotros ser sabios, pero para eso hay una condición, y que durante el culto que hemos escuchado, un hermano decía acerca de ser sencillos y el Señor va a exaltar. Pues hoy vamos a platicar también acerca de esa sabiduría que viene del Señor y cómo Él nos hace sabios, ¿verdad? Y vamos a entrar platicando acerca del testimonio. ¿Qué consideran ustedes al hablar de testimonio? Creo que son unas acciones que pueden decir cómo es una persona, o una vivencia del pasado que ayuda a una persona a ser mejor. Eso tomo yo como testimonio. Sí, es todo aquello que enmarcamos, ¿verdad? Y que no solo es nuestra vivencia, sino que yo lo considero así como que marca la vida de alguien más. Es la distinción de una persona, en este caso pues de Jehová, de quien es que estamos hablando, porque dice el testimonio de Jehová es fiel. Y yo ahorita me ponía a pensar, y esa pregunta que me decía hacer no me la había propuesto de esa forma, ¿qué entendemos por testimonio? Pero ahorita, ya que es la distinción, yo lo veo así, la distinción de una persona es la distinción de Jehová, o sea, por sus hechos, por cómo es Él hacia con nosotros, por cómo es su deidad en sí, ¿verdad? Cómo es esa distinción de lo que es Dios, porque no todos los dioses, podría decir, son iguales, o no todos tienen lo que nuestro Dios tiene. Bien interesante, es eso, porque eso es lo que vamos a estar meditando acerca de qué es lo que Dios tiene, y es que esa palabra que el testimonio de Jehová es fiel, Él nos está diciendo, este es lo que este es mi papel. No sé si ustedes han visto escrituras públicas y hay un testimonio así como que diciendo el Señor, firmo, casi y Él, se me ocurre ahorita, o se me viene en mi pensamiento, que Él firmó en la cruz del Calvario, así que con su mano, con sangre y todo el amor, su testimonio que nos ama. Es un testimonio tan grande que nosotros tenemos que verlo de esta manera, y también los hermanos que comprendamos el testimonio de amor que nos da el Señor a través de la Escritura. Y yo ponía en este escrito como que la Escritura es suficiente, lo que el contenido de la Biblia es suficiente para decirnos que Él es fiel. ¿A usted les ha quedado mal? Pues creo que ni siquiera he llegado a conocer en realidad cómo es Dios en cuanto a lo que decía César en la Escritura, porque si leemos Génesis aprendemos bastante, y no sé en qué momento terminaremos de aprender Génesis. Imaginémonos los demás libros. O sea, y por eso que decía César que en su Escritura está lo que para nosotros es Jehová. Y la pregunta sería aquí, ¿hemos alcanzado en realidad a conocer toda la Escritura? Y en lo personal, o por lo menos buscar conocerlo, porque es un punto de decir alcanzar, que puede decir que uno sí está buscando conocerlo,
y otra cosa es buscar conocerlo, porque vivimos incluso en decir, Dios, ¿quién es Dios? Y tal vez ni siquiera lo buscamos. Vamos a la iglesia porque al fin hay que ir, o te pueden regañar. Sí, pasa mucho en los jóvenes pasa mucho. Que van porque mi mamá o mi papá me va a regañar. No me va a dar mi domingo, a los adolescentes, sí. Me va a dar mi domingo, me va a castigar. Sí, pero realmente lo estamos buscando, y después vendría, realmente hemos alcanzado a conocer tal vez lo mínimo de Dios, porque hay en misericordia, pues hay algo que podamos buscar, conocer a Dios, porque más allá están otras cosas, otros misterios que podamos buscar, pero realmente hemos buscado encontrar o conocer esa misericordia en nuestra vida. Sí, es que la escritura es, como decían los hermanos acá, es tratar de comenzar y avanzar, ¿verdad? Y yo mientras meditaba en esto, escribía esto, me venía a mi mente de que ¿qué es lo que más les cuesta a los jóvenes? Es leer la Biblia y orar. Y de verdad no pueden decir, no, hermano, y no digo que son todos, sino que la mayoría, un 90% de los jóvenes, adolescentes, les cuesta, y tal vez hasta adultos, ¿verdad? Les cuesta, o no hacen por querer leer la Biblia. Hablo de las formas de leer la Biblia, porque hay formas de leer la Biblia, ¿verdad? Está la forma que uno lee en escritura directa, aunque tú hagas un versículo y lo lees completo, y está la forma de estudio, donde tú ya analizas cómo meditarla, qué me quiere decir el Señor, y está la forma de revelación, de que eso ya es encontrar los misterios que hay de todo ello. Y no solo se refiere también a que la leamos, como decía el hermano, que nos quede ahí como, qué bueno saberlo. Como un bonito recuerdo. Sino que lo interesante aquí, lo que nos dice el Señor, es que la vivamos, porque cuando la vivimos, esa palabra se hace revelación en nosotros, y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, y es que lo dice, ¿verdad? Él lo dice específicamente: yo vengo a cumplir todo lo que está escrito. Y vaya si no lo cumplió, y hasta dijo algunas cosas que a mí, digo, Señor, todavía son ocultas, que todavía no se me revelan muchas cosas que Jesús dijo, y Él vino a cumplir la escritura. Ese testimonio es fiel. Y aquí hay una cita en 1 Juan 5:11, si la pueden leer. Dice: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio entonces está en su Hijo, Jesús. ¿Y qué testimonio nos dio Él? ¿Qué dice la Biblia acerca de Él? Bastantes. Lo que yo podría decirte, que era manso y humilde de corazón. Eso lo pensé yo primero, que era manso y humilde de todo corazón. ¿Qué más podemos aprender de Él, verdad? Bueno, es el ejemplo en vida del mismo Dios, porque en realidad eso es lo que nos tiene que producir la palabra, lo que le producía a Jesús. Al diario vivir de Jesús era la palabra. Eso tenía que producir en nosotros. Y que lo encontraba en el templo, ¿verdad? A corta edad lo encontraba. ¿Y qué les respondía a sus padres? En los negocios de mi padre me conviene estar. Yo digo a ustedes, ¿qué nos conviene entonces? Los negocios de esta tierra. Tiene que pasar a un cuarto plano eso, de ese tema. Que al final pues es lo que dice la palabra, que lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente el reino, y poder nosotros, por esa palabra, conocer al Hijo, porque esta palabra de guardar la palabra del Señor trae consigo algo bien importante, que yo lo meditaba en su palabra, que es donde menciona esto, de que el que guarda mi palabra, dijo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu, vendremos a Él, cenaremos con Él y estaremos. Pero el que guarda su palabra, pues eso es bien interesante, y es lo que estamos tratando de conversar y tratando de dimensionar, qué es guardar la palabra del Señor, y que esa palabra del Señor convierte el alma, en lo que se mencionaba en el anterior.
Y ahorita es que conozcamos ese testimonio fiel, un testimonio fiel del Señor, un testimonio verdadero. Y yo quiero empezar a hablar de esto para no quedarnos en solo eso, porque hay mucho que pudiéramos estar hablando, pero quiero iniciar con esto, lo que la Biblia dice de parte de Dios. Pues toda la Biblia tiene cosas bien interesantes. Y quiero empezar con esto. Este es quien soy yo. Lo que dice la Biblia acerca de Dios, este es quien soy yo. ¿Y qué respuesta encontraba de esto? De que él dijo, yo soy. Cuando Moisés dice, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿en nombre de quién voy a ir? Y el Señor, y Dios le dice, yo soy. Imagínense ustedes le cuestionan al Señor, y ¿en qué nombre me voy a presentar? Pues hoy venimos nosotros en nombre del Señor, decir que en el nombre del yo soy, hoy nos presentamos delante de Él. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de Él, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos de que el Señor tiene misericordia de nosotros y Él se presenta como el yo soy. Y hay una cita aquí en Éxodo 3, 14, 15 que dice, bueno, yo lo puse en referencia a esto, que el Señor habla acerca del de yo soy, está en esa cita, y que nos dice que, ¿por qué Moisés pide esta referencia? Porque Dios quería manifestarse en proezas y maravillas. Jehová de los ejércitos. Qué importante es tener a Jehová de los ejércitos a nuestro lado y que Él va a pelear con nosotros. Porque todos tenemos luchas, ¿verdad? Así que si realmente queremos ver proezas o maravillas, tenemos que conocer a Dios como el yo soy. Porque así fue como se mostró a Moisés, y todo lo que hizo Moisés fue en nombre del yo soy. Es por eso que creo que hizo proezas. Sí, era todo lo que hacía era a nombre del yo soy. Como una marca registrada. Sí, porque vamos, y primero se le muestra y le pregunta quién es y le dice yo soy. Y después el mismo Dios le dice, porque Moisés le dice, y si no me creen, el mismo Dios le dice, haz esto, y es donde se mete la mano entre su saco, digámoslo, Y hace proezas. y hace proezas para llegar a los israelitas, porque eran los primeros que tenía que ir a decirle por quién era enviado. Al propio pueblo. Sí, por quién era enviado, y después todo lo que hizo en las 10 plagas para el Bien, pueblo de qué Egipto. interesante esto, que cuando nosotros conocemos al yo soy, produce una liberación por medio, Como primer punto, ¿verdad? Sí, es bien impactante eso. porque el pueblo de Israel era esclavo, Esclavo. más de 400 años de esclavitud, y viene el Señor, se le presenta a Moisés como el yo soy, y comienza a hacer proezas. ¿Para qué? Para una liberación del pueblo. Eso me da a entender que la palabra del Señor hace proezas, y la palabra del Señor, por esas proezas, Libertad. da libertad. Y es interesante porque el mostrarse a Moisés de esa forma, porque Moisés no lo conocía, o no sabemos si lo conocía, porque él vivía en Egipto. Por Y lo que pregunta, me imagino que no. conocía a los dioses egipcios. Y podríamos pensar que tal vez hasta los adoraba, porque él había vivido en esa Creció con forma, esa cultura. creció, le inculcaron, y ¿Qué Dios es este? ¿Verdad? y qué Dios es este, no, o sea, no lo conocía, y ahorita lo que decías con la liberación, Él fue él fue primero liberado de esa forma de vivir de Egipto, de tal vez adorar a esos dioses, porque no nos narra la Biblia si Moisés hacía rituales o algo así para cuando vivía en Egipto, pero lo que decías de liberación, primero liberado fue Moisés, y Sí. después el pueblo, para hacer todas las proezas que hizo Dios. Imagínense cuántos años pasó Moisés. Estamos hablando que en lo que él estuvo en Egipto fueron 40 años aproximadamente, y otros 40 años viviendo en Madián. Ajá. Por ahí aproximado 80 años regresa para una liberación. Quiere decir que él vivió sin saber su norte. De verdad, esa historia, ese cambio de Moisés, es que a veces hay que ponerle mucho sentido a lo que el Señor hace. Imagínense, 80 años, más de 80 años. No solo es una historia, sino un ejemplo. Si lo logramos entender y escudriñar, realmente no solo es una historia, va más allá, porque solo vemos que sí, Moisés fue un siervazo, pero lo usó para darse a conocer al pueblo como el yo soy.
hoy en día debemos de conocer a Dios como el yo soy, Por medio de la palabra. por medio de la palabra. Y qué importante es entonces guardar la palabra, porque dentro de ese guardar la palabra está yo soy. Esa manifestación. Hijo, yo soy. Imagínense ustedes que el Señor en su grande misericordia nos dice, yo soy, hijos, yo estoy con ustedes, yo soy, y yo soy el que soy, y contra mí, Jehová de los ejércitos, ¿quién se me pone? Así que al brinco. Yo le pongo su estate quieto y avancemos con esa seguridad de que Dios es el yo soy, y que Él es temible en loores, y que Él es alabado entre las naciones, y que su palabra es fiel, su testimonio, ahí está el testimonio de Dios. Y eso es lo que decía Sammy ahorita acerca de las historias. Bueno, Pastor Minor, en el conversatorio que tuvimos, hablaba de ese cambio de historia. Yo me quedé impactado con acerca de ese cambio de historia, y el Señor quiere cambiar historia. Imagínense, le cambió la historia a Moisés, 80 años, más de 80 años, y le cambia la historia, y lo llama, ¿a qué lo llama? A ser el libertador, porque así le llamaron los de Israel. Él es nuestro libertador. Y hay algo que el Señor ponía en nuestro corazón estas noches, y bueno, en estos días, que el Señor quiere levantar libertadores de casas. Bien impresionante lo que decía el Señor para la juventud. Este es un mensaje para la juventud. El año pasado hablamos acerca de reconstructores de casas, y el Señor lo hizo tan rema en nosotros, tan casi literal en muchos, porque de verdad, hermanos, fue tan literal en muchos. Y ahora el Señor manda una palabra de que Él quiere levantar libertadores de casas. Pero ¿qué hay que hacer primero? Conocer su palabra, para que el primero que sea libre sea uno. Eso fue lo que pasó en Moisés. Él fue libre, estando así que buscando ovejas, y encontró lo que ni siquiera buscaba. Y yo digo, el Señor está de 80 años, o sea, no podríamos creer. ¿Qué podría ser en nuestra mente humana? ¿Qué podría? Si Moisés ya 80 años no sirve para nada. Y así muchos jóvenes. Sí, a veces a eso voy y no te voy a decir de mi edad. A veces yo he visto niños realmente de 15, 14 años diciendo, ya estoy grande. Y Moisés no, 80. Eso no es para mí. Sí, y se quejan de la vida que llevan, de las circunstancias. Ajá. A veces el joven es muy aprovechado de las circunstancias, y se comienza a abstener, y comienza a atarse él mismo de hacer algo, como decía Pablito, de decir ya no puedo. ¿Qué puedo hacer o de qué puedo servir? O cómo me puede usar el Señor. Yo les digo, jóvenes, hermanos, el Señor nos puede usar de muchas maneras, pero para ello hay que conocer su palabra. Y ahora nos quedamos detenidos en esta parte de quién es el Señor. Y es que el hermano pastor también ha estado hablando acerca de eso en Marcos, ¿verdad? Ajá, sí. De acerca de quién es este hombre, de quién es Jesús. Y el Señor nos dice ahí, yo soy. Pero avancemos, porque si no vamos a terminar 2 horas acá. Y dice, bueno, otra referencia es, esto es lo que pienso. Y saben, cuando ponía a meditar en esto, ¿qué es lo que piensa el Señor? Me venía aquel pasaje donde dice que nadie conoce los pensamientos del Señor, porque están muy altos. Sin embargo, que hay que hablar acerca de esto, de que los pensamientos, los planes que el Señor tiene, ese pensamiento quiero pasarlo a planes que el Señor tiene, son de bien para nosotros. ¿Qué piensa el Señor de Pablito? ¿Qué piensa el Señor de Sammy? ¿Se han puesto a pensar ustedes, va la redundancia, a pensar lo que el Señor piensa de ustedes? Es impactante. Sí. ¿Qué piensa de Pablito? ¿Qué consideras que piensa el Señor de vos? Creo que ahí está la respuesta de que uno no sabe los pensamientos del Señor. Aunque pero tenemos una referencia ahí. Yo podría decir que por las promesas que el Señor nos ha hecho, y por la palabra que nos da, porque el Señor creo que nos habla directamente. El que diga que el Señor no le habla directamente, creo que es un mentiroso, porque el Señor nos habla directamente. Es muy certero a la hora de hablar. Y por esas promesas que el Señor nos da, en lo personal, pues creo que me ha llamado a servir. Pienso que el Señor piensa en mí que soy un servidor, y creo que Él piensa en que yo
o él me trae un poquito, pero es que tengo tanto en mí que me cuesta un poco decirlo, pero piensa en el Señor que yo sea un siervo fiel y creo que una palabra que decía en la profecía en estos cultos, mandarnos, con lo que decía César, mandarnos a ser libertadores no solo de nuestra congregación, sino de este mundo, de esta nación, pues un poco de lo que quizá el Señor piensa o considera el Señor de mí. Imagínense cuando el Señor llama a Pablo, perseguidor de la iglesia. Yo me puse, ¿qué pensó el Señor al llamar a Pablo? Y dijo, este va a ser útil. O sea, Entonces, y es un claro ejemplo de lo que decíamos. Moisés de 80 años, que podríamos decir, ya no es útil. Ya no es útil. Y Pablo, un perseguidor, y no lo podemos dejar solo en pero perseguidor porque mataba a los cristianos. Y digamos, pero sí, ¿y por qué a ese? Podríamos decirlo, pero Pablo, un perseguidor de la iglesia, tal vez, creo que va a sonar un poco duro, fuerte, un asesino de la iglesia, pero que un día, común y corriente para Pablo, persiguiendo a los cristianos, el Señor se le revela. Y lo escucha a voz audible. Y también le pregunta, ¿quién eres? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le responde, yo soy al que tú persigues. Y desde un punto le cambia la historia. Vean otra vez, le cambia la historia. Qué interesante. Porque le cambia la historia, entran a la ciudad, unos días después le devuelve la vista y se vuelve un predicador. Y hoy tenemos lo libera. Todas las cartas paulinas lo libera, de ese cambio. Preciosas. Lo libera y el cambio de la historia se da hasta en su nombre. De Saulo. Lo libera de su nombre. De Saulo de Tarso a Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, porque pasa de ser, pongámoslo así, de un destructor de la iglesia a ser un pilar, a un constructor, un edificador de la iglesia. Y que su mensaje va a los gentiles, a nosotros. Y nos hace libres por la palabra que el Señor le pone en sus labios, en su mente. Y podemos hablar mucho acerca de las cartas paulinas y todo lo que el Señor le habló a Pablo para que nos dijera a nosotros. Y ahora nosotros nos harán, nuestro corazón se llena. Y por eso los planes del Señor, lo que el Señor piensa en nosotros, que ni nosotros mismos, ahorita claro ejemplo, y de nosotros mismos podemos decir qué piensa el Señor, pero vean la cita que puse que se escucha mucho, Jeremías 29:11, los planes del Señor tiene para nosotros es de bienestar, de bien, de bendición. Nunca nos desea, miren jóvenes, el Señor nunca nos desea el mal, pero para ello tenemos que vivir esta palabra, guardarla, vivirla. Y es que guardar la palabra no es almacenarla, como comúnmente lo conocemos, almacenar algo. Ajá. Guardar la palabra del Señor es vivirla, ponerla en práctica. Eso es guardar la palabra. Y todo lo que estamos hablando, lo que el Señor es, lo que el Señor piensa. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Grandes cosas, escribió el salmista. Grandes cosas ha hecho Jehová, por lo tanto, estaremos alegres. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? Nos amó, nos liberó, otra vez la palabra, y envió a su Hijo para mostrar su amor por nosotros. Nos da promesa, lo que decía Sammy, que el Señor pensando en nosotros nos da promesa y nos amó. Hay un coro bien precioso que el Señor le dio a los jóvenes, que nosotros testificamos diciendo: me hace sentir amado. Gracias, mi Señor, gracias, porque me hace sentir amado. De verdad, hermanos, siéntanse amados. Nosotros nos sentimos amados del Señor porque sin ser nada, como dijo el salmista, siéndolo vil, despreciado, el Señor se fijó en nosotros, pensó en nosotros, nos amó y nos sigue amando. Y por eso esa expresión tan hermosa que nació en el corazón de una hermana de Departamento Jóvenes, me hace sentir amado. Gracias, Señor,
gracias. ¿Verdad? Y nos ha bendecido tanto. ¿Qué ha hecho Dios por ustedes? Muchas cosas. ¿Eh? Grandes cosas. Grandes cosas. Es que con el tan solo hecho de estar aquí. Sí, porque en mi caso es misericordia, realmente, misericordia. En eso puedo resumir lo que el Señor ha hecho en nosotros, misericordia, en mi vida, misericordia. Es lo que yo puedo decir que el Señor ha hecho en mi vida, misericordia, porque mandó a su Hijo, eso es misericordia para mí. Me salvó de la muerte cuando estaba pequeño, es misericordia para mí. Hoy estoy aquí con vida, es misericordia para mí. Que en muchas circunstancias podríamos estar en este momento, pero nos tiene acá. O sea, ese es un con vida. Y gozosos, nos gozamos en el Señor. Y yo bendigo la vida de ellos dos, los conozco desde pequeños. Y Samuelito es un testimonio de la obra de sanidad que hace el Señor. Y si está aquí, como dijo él, es por pura misericordia, porque desde muy pequeñito estuvo a punto de estar con el Señor, pero el Señor dijo, tiene un propósito, ¿verdad? Pensando. Y pensó, no, este niño, este muchacho va a ser mi siervo, va a ser útil. Y la obra de sanidad que hizo en tu vida, para mí es impresionante. A veces no lo vemos como el Señor nos ama. Y pasamos desapercibidos. Sí, o sea, me salvó la vida y ahí se queda, pero realmente es cómo trabaja el Señor. O sea, vamos a primero a cómo piensa y después cómo trabaja. Cómo trabaja, wow. Porque son dos cosas diferentes que hace Dios en cada una de nuestras vidas. Cómo piensa por nosotros y después cómo empieza a trabajar para que esa promesa se vaya cumpliendo. Sí, solo voy a leer estos pasajes acerca ahora de esta parte de estas son mis promesas, porque de lo que hemos estado hablando, ya hemos estado hablando de, valga la redundancia, ya hemos estado diciendo acerca del tema de las promesas del Señor, y solo quiero leer para que vean lo que dice la Biblia acerca de sus promesas. Dice Santiago 1:12: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Y quienes aman a Dios? Los que guardan la palabra. Y dice Hechos 1:4-5: una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, yo entiendo esto, y no vamos a, si nos detenemos a hablar de las promesas, tenemos que hacer un podcast solo de promesas, porque es bien extenso, porque tenemos que hablar acerca de las promesas del Hijo, las promesas del Padre y las promesas del Espíritu. Ahorita lo que hemos estado hablando son más promesas del Padre, porque que envió a su Hijo, que lo prometió, y ahí está. El Padre nos dice que nos ama, y aquí estamos. Esas son las promesas, pero hay que conocer las promesas del Hijo. Una de las promesas del Hijo, que es lo que Él dice: yo me voy, pero les enviaré al otro, al Paracleto. Es una palabra que para mí es tan extraordinaria. Les enviaré al otro, y Él los consolará. Es una promesa. Y a ver, Dios no cumplió la promesa. La cumplió y la sigue cumpliendo. No es como los que se dedican a la política, que a veces solo dicen y no cumplen. Pero no vamos a hablar de eso, porque nos metemos a pleitos. Aquí lo que hablamos es de la palabra de Dios, y lo que Dios dice, Él lo cumple. Y lo cumple con su Hijo, lo cumple con su Espíritu. ¿Acaso no vino el Espíritu Santo? Sí. Y que ahora está con nosotros, su Espíritu Santo. Ahora hablemos acerca de cuál es la naturaleza de Dios. Esto es algo bien interesante. Dice Timoteo 2:13: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros a veces le fallamos y le somos infiel, el Señor permanece fiel, porque su naturaleza es fidelidad. Esa es su naturaleza. Y dice Salmos 36:5: Señor, tu fiel amor llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes.
y podemos verlo aquí, ¿verdad? Donde estamos conversando, se ve el cielo y podemos decir, Señor, abre los cielos, que tu cielo, Señor, esté para nosotros y nos demuestras con este cielo extenso, con esta expansión de los cielos, tu grande amor. Y su amor, dice, y su fidelidad, perdón, hasta las nubes. ¿La vamos a alcanzar? Ni subiéndonos a un avión no podemos alcanzar su amor. Así que, hermanos, conozcamos a Dios guardando su palabra. Es que solo así vamos a conocer al Señor, guardando la palabra, porque lo dice: el que guarda mi palabra, vendremos a Él y lo vamos a conocer como Él es. Y todo esto lo que hemos hablado, el Señor lo va a testificar. Ahora sí, rápidamente, porque en esta palabra de que su testimonio es fiel, que dice en Salmo 19, hay otra connotación que es: y hace sabio al sencillo. Y aquí tengo anotado una parte de sabio, es alguien que en los asuntos de la vida diaria es aquel que se somete a la escritura. En toda situación vamos a la escritura, lo que dice la Biblia. Señor, ¿qué puedo hacer en esta? Tengo que tomar una decisión. Señor, ¿qué hago? Y a veces el Señor con una palabra en la Biblia nos dice qué hacer. Me ha pasado de que estaba en una situación, digo, Señor, ¿qué decisión tomo? Y el Señor me lleva un pasaje, y cuando leo el pasaje, ahí está la respuesta. Digo, Señor, entonces damos el paso que tú nos dices que hay que hacer. No sé si a ustedes les ha pasado de una decisión crucial o una decisión de que hay que tomar. Señor, ¿qué hago? Y el Señor les habla por medio de un pasaje, no por medio de una interpretación propia mía, sino que sí, que lea el pasaje, ay, sí, me dijo que sí. O me dijo que no. Dijo, la conveniencia de nosotros, no podemos tomar tampoco así textos tan literales para lo que nos conviene. No tengo que tomar una decisión, a ver si le digo sí o no. Y pienso un versículo, este me va a llevar a decir que sí. No, tenemos que orarle al Señor. O encuentro un sí y quiero un no, voy a buscar otro que diga que no, o otro que diga que sí. No podemos leer la Biblia a nuestra conveniencia. Tiene que ser por medio del Espíritu, orarle al Señor, y el Señor lee tal versículo. O un hermano predicando dice un versículo y cabal, esa es la palabra que yo necesitaba. Señor, gracias porque la necesitaba, aunque así sea una decisión difícil. Pero si el Señor te la dijo, haz esto, el Señor va a estar. Porque regresando a Moisés, el Señor le dijo, ve a Egipto. Y fue, y el Señor respaldó porque era una decisión difícil. Y sobre todo de que a veces son difíciles, pero al final nos dan paz. Y voy a esta contraparte, lo que le pasó a Jonás. Por no obedecer la palabra de Dios, terminó enojado, molesto. En el estómago de un pez. Y al final tuvo que hacer la voluntad de Dios, pero igual siguió molesto porque no quería seguir. Quería hacer la palabra de Dios a su conveniencia. Podríamos decirlo que a su conveniencia, porque no quería ir a predicarles, porque no quería que se arrepintieran. Y es como que una contraparte de eso. Sí, entonces lo que el Señor solicita es que seamos sabios, y solo se alcanza por la palabra. Igual leer rapidito porque ya nos tomó mucho tiempo y vamos a leer rapidito. ¿Qué es sencillo? Sencillo se traduce a una expresión que significa una puerta abierta, pero en esa puerta abierta, eso es donde dice Proverbios que está el joven simple, el joven necio, el joven sabio. Y el joven simple es aquel que deja entrar y salir todo. Y así hay un joven, está mucho cuidado de ser jóvenes simples. Nosotros tenemos que tener un corazón sencillo como el Señor, pero sabios en el espíritu, de tomar decisiones claras, de decir Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que alcancemos por medio de todo esto que estamos hablando y conversando, que por medio de la palabra el Señor nos hace sabios. Y dice la palabra del Señor que a la hora que nosotros tememos al Señor por su palabra, alcanzamos sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor. Y con eso finalizamos como conclusión. La palabra de Dios nos hace sabios. Uno que es hábil en el arte de la vida piadosa,
y poner en práctica toda la enseñanza de Cristo, guardando los mandamientos, estatutos, dando testimonio de la fidelidad de Dios. Con esto podemos concluir que lo que el Señor quiere que alcancemos es una sabiduría. Hace sabio al sencillo por ese testimonio fiel al Señor y todo lo que el Señor nos dice a través de la palabra, que es Él, lo que Él hace, de sus promesas y de todo lo que Él piensa, y nosotros que nos quedamos cortos con esa palabra de que piensa el Señor, porque ni nosotros mismos, que ni aún pensando nosotros podemos pensar considerar qué piensa el Señor. y hasta me siento como avergonzado, no, Señor, y Dios, ¿qué puedes pensar de mí? Pero el Señor tiene tanta misericordia, hermanos, que es que no podemos, realmente no, o sea, no me puedo maquinar algo aquí que el Señor esté pensando o diciéndose en su mente algo de mí, porque no sé, realmente no sé. Sí. Solo lo que les podemos decir es que lean la palabra del Señor, la Biblia, porque ahí está lo que el Señor piensa en nosotros. Y lo primero es que nos ama. Pues, como conclusión, si tienen algo que agregar así brevemente para finalizar nuestra práctica de este mes, ¿verdad? No, pues quizá mandarles un mensaje ahí a los hermanos y a juventud, que busquemos al Señor y tratar de conocer hoy al Señor, a Dios, como ese yo soy en realidad. Ese yo soy, y dejemos por un lado quizá la proeza del Señor en nuestras vidas, sino que el Señor en realidad sea en nosotros ese libertador que necesitamos, porque no hay una área específica para que el Señor nos los libere. Hay y cantidad de áreas, cantidad de formas en las que el Señor nos pueda liberar, y quizás sea ese el mensaje hoy que les mando, o que hay en mi corazón, decirles, pues, buscar al Señor y encontrarlo como ese gran yo soy, y que sea nuestro libertador. No, yo solo pues unirme a lo que decía Sammy, y sobre todo pues lo que decía Sammy, buscar al Señor, porque no hay mayor satisfacción que el Señor nos use. Ese sentir cuando el Señor está en uno y que nos lleve en una dirección correcta, sobre todo, porque el buscar a Dios siempre nos va a llevar a esa dirección correcta que debe llevar nuestra vida, porque más allá de las cosas de este mundo pues son pasajeras, y buscar todo lo de Dios, como lo decía César, en los negocios de mi Padre me conviene estar, porque a eso es lo que el Señor piensa de nosotros, que ahí debemos estar. Así que, jóvenes, les animamos a que lean la Biblia, que conozcan a ese yo soy, que conozcan qué piensa el Señor de ustedes, y que hay una expresión que el Señor quiere darles a ustedes, que le digan Abba Padre, y que a través de la palabra haya una libertad del Señor en nosotros, y que guardando la palabra del Señor podamos ver cielos abiertos. Así es. Y ver su gloria, y guardando la palabra del Señor podamos ver al Padre, podamos tener ese testimonio del Señor en nosotros, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Pablo, de los cuales estuvimos hablando hoy, que podamos sentir esa presencia del Señor. Así que los bendecimos y gracias por estar ahí sí que en conexión con el podcast de este mes. Gracias por escucharnos, por el tiempo, que sea de bendición, y los bendecimos este día. Así que Dios les bendiga y gracias por estar en la conexión con nosotros. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Hola mis hermanos, bendiciones. Es mi deseo que al recibir este saludo, el Señor los tenga llenos de gozo, llenos de paz, llenos de esa energía que los ha caracterizado hasta el día de hoy y nos ha contagiado a nosotros. Es inevitable para mí que mi corazón se quebrante mientras les brindo este saludo, porque ustedes son la respuesta a las oraciones que todos los adultos de esta congregación teníamos, porque la juventud de hermoso Jesús fuera un día levantada. Pero bueno,
Hoy mi saludo es para animarles, para exhortarles a que no desmayen. El espíritu de las tinieblas querrá venir para robarles la paz, para dividirlos, para desanimarlos, para hacerles creer que todo el esfuerzo que ustedes realizan no ha valido la pena. Pero ¿saben una cosa? Eso no es cierto. Aún a nosotros los adultos, ustedes nos han llenado de fuerza y nos han llenado de ánimo. Así que, amados míos, guarden la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes en sus universidades, en sus trabajos, se preguntan por qué sin ustedes buscarlo, las mismas personas se acercan, les piden consejo, y la palabra de Dios dice que en la medida que el joven guarde su palabra, los mandamientos y las enseñanzas que ahí están, los convertirán a ustedes en personas de luz. Y también dice la palabra que la luz no puede esconderse, que aunque se meta bajo la mesa, alumbra. Y esos son ustedes, son la sal y la luz de esas generaciones de jóvenes que a gritos esperan una voz de esperanza. Y por eso es mi deseo con este mensaje animarlos a que ustedes guarden esa palabra bendita. A muchos de ustedes se les fue enseñada desde el seno de sus hogares. Otros en medio de dificultades la han guardado. Les animo, atesoren la palabra, guarden su testimonio. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la conclusión es, guardando la palabra de Dios. Y ahora tú te preguntas, ¿para qué Dios me equipa? ¿Por qué tengo que aprender tanto de la palabra? No te olvides que a tu alrededor hay miles de almas anhelando la palabra de Dios, el consuelo, un abrazo, un consejo. Miles de jóvenes se pierden mientras nosotros nos cruzamos de brazos sin correr a alcanzar esas almas. Los mandamientos y las enseñanzas de parte de Dios fueron esculpidos en tu corazón como en piedra. Por más que tú quieras borrarlo, cuando tú sientes tu boca está llena del consejo de Dios, de la palabra de Dios, porque Dios te equipó como un soldado, te equipó como un guerrero, en tus áreas de trabajo, en tus áreas de estudio, en tu familia. Es asombroso como tus primos, tus tíos y la gente que te rodea sabe que va a encontrar en ti un consejo de sabiduría. Nunca pierdas de vista que Dios te ha puesto como un soldado, como un guerrero en medio de un mundo que cada vez está más golpeado. Yo te animo a que te levantes, a que cada día estudies más la palabra, a que cada día guardes más esos consejos que se albergan en la palabra de Dios. Y principalmente, no te desanimes, no te desanimes. En mi testimonio, en mi juventud, en mi primer amor, le testifiqué a miles de personas y el enemigo me hacía creer que mi consejo no servía de nada. Tengo tan presente una mujer mexicana que la conocí únicamente por 4 días y me senté los 4 días y le hablaba. Yo sabía que había un vacío en su corazón y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y recuerdo que lo último que esta mujer hizo cuando se despidió de mí fue que me dijo que me iba a anotar mi nombre. Los años pasaron, estoy hablando de 20 años quizá, y en un momento, llegando las 2 al mismo tiempo a un registro en un hotel, yo ni siquiera me percaté de a quién tenía a mi lado, pero fue ella la que se dio la vuelta y me dijo, tú eres Susi de Guatemala, me dijo. Quiero contarte que me convertí al Señor y hoy estoy en un seminario de mujeres, que mi hogar fue restaurado y quiero agradecerte porque en aquel tiempo, siendo una jovencita, te dejaste usar para que mi alma fuera salva. Así que, joven, no te canses. Ánimo, mis hermanos, los amamos muchísimo. Toda nuestra congregación, Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, clama por ustedes. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Un fuerte abrazo.